Vengo a buscar fruto. El Señor de la viña viene a buscar fruto. ¿Y qué va a encontrar? Bueno, hacia ahí nos vamos a ir. Pero vamos a mirar en este día el objetivo también, si lo tenemos por ahí. Dice, atender el llamado urgente de Jesús al arrepentimiento de nuestros pecados y examinar si existen evidencias genuinas, o sea, frutos de arrepentimiento en nuestras vidas. Así que, mis hermanos, nos toca hoy estudiar un pasaje que es el inicio del capítulo 13. Pero tú y yo sabemos bien que, aunque cambiamos de capítulo, no necesariamente esto está hablando de algo diferente a lo que venimos hablando, ¿sí? A alguien se le ocurrió dividir la Biblia en capítulos y versículos para que podamos encontrar más fácilmente los temas. Pero es importante que nosotros hoy podamos ver que lo que vamos a estudiar el día de hoy es la continuación, y esto no es algo que se me ocurre a mí, sino que el primer versículo dice, en este mismo tiempo, ¿no? Estaban allí, así empieza el pasaje. Quiere decir que es importante ver que todas estas cosas, hasta el versículo 9, van a suceder en el mismo tiempo que Jesús hablaba todas estas cosas. Pudiéramos decir incluso que esto es un gran mensaje del Señor que inicia en el capítulo 12. Y sobre el final del capítulo 12, lo que vimos la semana pasada, tenía que ver con discernir el tiempo. Le dijo a estos hombres, ustedes son muy buenos para darse cuenta que cuando las nubes vienen del oeste, lo que va a pasar es que va a venir un chaparrón, va a venir agua, ¿no? Y son muy buenos para darse cuenta que cuando el viento viene del sur, entonces lo que vamos a tener es calor. Nosotros pudiéramos decir lo mismo, ¿no? ¿Qué decimos? Cuando empieza a ventear del norte, ¿qué decimos? Se va a venir el frío, ¿no? Somos muy buenos para eso, pero Cristo dijo, tienen razón, eso que están diciendo está bien, pero ¿cómo es posible que sepan discernir el tiempo de las nubes, la cuestión meteorológica, y no sepan discernir el tiempo que están viviendo? ¿Qué tiempo estaban viviendo? El tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia, el tiempo del perdón, el tiempo de Cristo encarnado, el tiempo de adiós a los sacrificios de animales y se venía el sacrificio perfecto de Cristo, el tiempo en el cual lo único importante era escuchar al Señor, como María, estar escuchando a los pies del Señor su palabra. Eso, no había otra cosa más importante. Y déjame decirte algo, todavía ese es el mismo tiempo. Todavía no hay nada más importante, ¿no? ¿Sabemos discernir el tiempo que el Señor nos ha dado? ¿Estamos aprovechando el tiempo que Él nos ha dado? ¿Estamos aprovechando el tiempo de misericordia que Él nos ha dado? Somos muy buenos nosotros también para discernir los tiempos, pero precisamente esta cuestión de los tiempos que el Señor está hablando lleva a una quizás mala interpretación por parte de los que lo estaban escuchando, ¿no? Y así es como va a iniciar este capítulo 13. Así que con todo esto en mente, leamos, mis hermanos, la lectura que nos toca esta semana, capítulo 13, versículo 1 al 9. Dice así. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. El Señor viene a buscar fruto y como decíamos, el contexto es que el Señor acababa de hablar de los tiempos que estamos viviendo.
Y el Señor nos habla de los tiempos que estamos viviendo. Y en el versículo 1, estas personas dicen, tienes razón, Señor, mira los tiempos que estamos viviendo. ¿Viste lo que acaba de pasar? En este mismo tiempo, dice el versículo 1, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Qué quiere decir esto? A veces lo leemos, lo pasamos por alto y decimos, ¿qué quiere decir que Pilato había mezclado la sangre? Bueno, no hay ningún dato histórico de los historiadores acerca de este evento en particular. Pero bueno, era una noticia en ese entonces que había habido una matanza de parte de Pilato, en donde en el templo, en donde cuando estos galileos estaban presentando estas ofrendas, dice, la sangre de las ofrendas que estaban presentando se mezcló con la sangre de ellos mismos, porque fueron muertos a filo de espada por quien era el gobernador, Poncio Pilato, de esta área. Entonces, aquí vemos primeramente cómo el Señor está hablando de, entiendan en qué tiempo están viviendo. Y estos hombres dicen, wow, qué tiempos duros, ¿no? Pilato está matando a la gente en el templo. Y saben que a veces nosotros sufrimos de la misma falta de comprensión del tiempo que estamos viviendo. Cuando nosotros ahora nos preguntamos, ¿y qué tiempo estamos viviendo? Y enseguida, ¿qué vamos a decir? ¿Viste lo que está pasando en Israel? Trágico, una tragedia, muchísimas muertes, ¿no? Pero déjame decirte algo. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. Y tú me dirás, no, pero tenemos que estar atentos a lo que está pasando en Israel porque el reloj del Señor es lo que sucede en Israel. Y sí, te creo todo eso. Pero el tiempo que estamos viviendo ahora sigue siendo el mismo tiempo que Cristo nos quiere enseñar, que es el tiempo de gracia y el tiempo de misericordia. No tenemos que dejarnos llevar por todas las cosas que podemos escuchar en lo exterior. Eso es lo que aprendemos en este pasaje. ¿No saben qué tiempo están viviendo? Le dice el Señor. Sí, estamos viviendo un tiempo, fíjate las cosas que están pasando. Pilato mandó a matar en el templo a estos galileos. Se mezcló la sangre de los sacrificios con la sangre de ellos en aquel tiempo. Tremendo, ¿verdad? Entonces, bueno, acerca de los sacrificios, nosotros sabemos que los judíos sacrificaban animales, así lo tenían que hacer, así estaba ordenado en las Escrituras que lo hicieran. Pero si tú quizás te estás preguntando, bueno, pero eso no es el Nuevo Testamento. Bueno, sí, el Nuevo Testamento, pero todavía no ocurría el sacrificio de Cristo, que es ese sacrificio por el cual ya no son necesarios más sacrificios. Eso lo encontramos en Hebreos 10 al 14, si lo quieres apuntar, en donde dice claramente el escritor a los hebreos, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y versículo 14 es contundente, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, si te estás preguntando si es necesario el día de hoy ofrecer sacrificios de animales, más claro no puede estar aquí. Hubo un sacrificio perfecto que tiene el poder, la sangre de Cristo, para cubrir multitudes de pecados de toda la humanidad en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Ese es el poder que tiene la sangre de nuestro Cristo Santo, ¿sí? ¿Y cuál es el sacrificio que Dios espera de nosotros? Está un poquito más adelante, en Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que, volviendo al versículo 1 y a estos hechos que acontecían, como yo les decía, no hay un dato histórico de este acontecimiento, pero sí el escritor Flavio Josefo apuntó en sus escritos algunas otras matanzas de Poncio Pilato en algunas otras instancias, ¿no?
Al parecer, en la construcción de un acueducto, los judíos estaban protestando y mandó Pilato a calmarlos, y hubo una revuelta y se murieron muchas personas y otras fueron heridas. Y eso está cotejado, es decir, que no nos llama la atención que Pilato hubiera obrado de esta manera. Y de esta manera, estas eran las noticias que había en aquel entonces. Bien, ahora vamos al versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo, les contesta con esta pregunta: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¡Wow! Lo primero que vemos es que había varios problemas en la cuestión sociocultural en esa época, ¿no? Galilea estaba ahí muy pegadito. Sin embargo, los judíos de casta no reconocían a los galileos como verdaderos judíos, aunque lo eran, y eran como de clase más baja, ¿no? ¿Podrá de Nazaret salir algo bueno? ¿Te acuerdas de esta frase, no? Siempre se los tenía por menos a los galileos. Entonces, ahora dice Jesús, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron estas muertes y estas cosas, eran más pecadores? Y yo me imagino a toda la audiencia de Cristo, ¿no? Cuando Cristo hace esta pregunta retórica, toda la audiencia estaría haciendo así. ¿Pensáis que son más culpables? Todos estarían asintiendo. ¿Por qué? Porque a ellos les habían enseñado que así era. Para los judíos, las cosas malas les pasaban a los malos, a los que habían hecho lo malo. Y todas las tragedias eran un castigo divino, todas. Sin embargo, aquí Cristo rompe con todo esto que habían aprendido los judíos, y mientras Él pregunta, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que los otros? Y mientras toda la gente estaba haciendo así, Jesús va a responder con un rotundo no. Pero antes de ir a ese rotundo no, vamos a ver qué tan claro está esto en la Biblia, en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9 es aquella hermosa y conocida historia del ciego de nacimiento. Y dice Juan capítulo 9, versículo 1 y 2, dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Es decir, ellos no están preguntando, Señor, ¿esta ceguera es a causa de pecado? No, lo están dando por hecho. El único tema que para ellos era una pregunta era ¿quién había pecado? Pero si alguien nació ciego, tiene que haber habido un pecado que originó esta ceguera. Entonces, ahí nos damos cuenta que para el judío, a la persona que le sucedían cosas malas, era porque había habido pecado. Entonces, cuando Jesús le pregunta a estas personas, ¿ustedes piensan que estos galileos eran más culpables que los otros que no murieron? La gente obviamente estaba pensando que sí, pero Él les dice un rotundo no. Vamos al versículo 3 y vamos a ver qué les dijo Jesús. En el versículo 3 dice, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué es lo que está tratando aquí de decir el Señor? Primero les está contestando con una pregunta y les dice que esto no es así, que no eran más culpables. Entonces lo que empieza a decir Cristo aquí es algo muy interesante. Y es que a personas buenas, entre comillas, le pueden pasar cosas malas, ¿no? Eso es lo que está dando a entender. Por supuesto que aquí hay que hacer una aclaración. Aquí no está hablando de las consecuencias del pecado en sí, de cada pecado en sí. Es decir, no está hablando de la consecuencia de que si alguien roba, puede ir a la cárcel, y esa es una consecuencia natural del pecado, ¿no? O que si alguien es un bebedor compulsivo, un alcohólico, puede desarrollar una cirrosis que le quite la vida en un tiempo. Esas son consecuencias del pecado. Pero aquí está hablando de una tragedia, de algo que pasa, que escapa de las manos de a quienes le sucede. Como esas tragedias que a veces vemos, y últimamente, tristemente, más seguido, ¿no? De muertes de gente que no tenía por qué estar ahí. O sea, muertes de niños, muertes de familias, de gente que
que no tenía nada que ver con las guerras y las situaciones que están sucediendo, sin embargo les toca. Y Cristo le dice, ¿saben una cosa? No eran más culpables que los otros galileos. Y si ustedes no se arrepienten, de la misma manera van a morir. Es decir, Cristo nos pone a todos en un mismo escenario, a todos en un mismo nivel, a todos en un mismo lugar. ¿Qué dice Juan 9:3, siguiendo con la historia del ciego? Respondió Jesús acerca de quién había pecado, si estos sus padres. Respondió Jesús con la misma respuesta. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No se confundan, no siempre que pasan cosas malas es porque hay pecado. La soberanía de Dios va muchísimo más allá de todas esas cosas, ¿no? Entonces, nosotros, si esto hubiese acontecido en el día de hoy, nosotros pudiéramos pensar, hace muy poquito, ¿no?, cuando se desencadena esta terrible guerra en Israel, ¿no?, cuando este grupo terrorista Hamás, ¿no?, despliega sus tropas para acabar con todo lo que tiene a su paso. Sucede que había una fiesta, me imagino que lo viste en las noticias, ¿no?, una fiesta electrónica, la Nature Party, ¿no? Estaba esta fiesta electrónica, era temprano, en las imágenes se ve que era de día, me imagino que habían amanecido ahí en la fiesta. Y en ese momento hay unas 260 personas aproximadamente que mueren a manos de estas personas que empezaron a disparar contra todos los que estaban ahí. Y tristemente, a mí me tocó verlo en las noticias cristianas, según, ¿no?, en internet, ver personas diciendo, haciendo un zoom en un momento del video en donde sale una imagen de algún ídolo, de algo, ¿no? Es más, no se alcanza a ver bien, ni sé qué es, como tratando de justificar que eso les pasó porque estaban drogados, estaban en la fiesta y ahí tenían un Buda o tenían, quién sabe, no sería un Buda, pero tenían ahí un ídolo, ¿no? Es decir, Dios nos tiene que seguir hablando lo mismo, ¿se dan cuenta? Hoy. Y nos tiene que seguir hablando hoy diciéndonos, hey, tú eres mejor que los que estaban bailando ahí. Tú no pudiste haber sido esa persona. Te tocó estar aquí, pero un poco antes de conocer a Cristo, si te invitaban, ¿no hubiera sido? Probablemente muchos de nosotros hubiéramos estado ahí. No somos mejores que los que sufrieron esa tragedia. Las mismas palabras de Cristo nos tienen que resonar hoy con lo que está sucediendo. Amén. Y el Señor pone otro ejemplo porque dice, y bueno, los galileos no tienen muy buena fama, pero te voy a poner un ejemplo que te toque más de cerca. Dice el versículo 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Ahora el Señor utiliza un ejemplo, pero más cercano. Ahora está hablando de la torre de Siloé, a pasitos de Jerusalén. Estas personas, ahora sí, muy probablemente hablando de judíos, ahora sí son tus hermanos, ¿no? ¿Piensas que los que les cayó la torre encima y los mató son más culpables que todos los que habitan en toda la zona de Jerusalén? Imagino que estas personas todavía, en su tradición y en su cultura, todavía estarían asintiendo con la cabeza como diciendo, pues sí, eran más culpables, por eso les pasó. Entonces Jesús les tiene que volver a decir, ¿os digo? No. Para poner otro ejemplo actual, también fue un poquito antes, fines de septiembre, esto que contábamos pasó en la primera semana de octubre, hubo una boda que en las noticias salió como una boda cristiana en Irak, en donde se prende fuego el lugar y también mueren 114 personas, ¿no? Esta tragedia que pasó, ¿en serio nosotros pensamos que somos mejores que los que estaban ahí? ¿Seremos mejores nosotros? ¿No pudo haber sido esa boda de un familiar, un conocido, que tu hermana se casó con una persona que vive por allá y te invitó a la boda y ahorraste durante 6 meses y fuiste a la boda y de repente, ¡bloom!
¿Somos mejores nosotros que los que estaban en ese lugar? O sea, y pongo este ejemplo porque lo mencionan como una boda cristiana. Vamos a decir, lo que pasa es que seguramente han de ser cristianos del no sé qué, de no sé qué, ¿no? Seguramente no eran cristianos de la palabra, eran cristianos de otra especie. Nos encanta eso. Pero ¿sabes qué? No sabemos. Lo que sabemos es que podríamos haber sido nosotros y que nosotros no somos mejores que esas personas. Hay una frase que tomé que dice, Dios usa las calamidades para recordar a todas las personas que la muerte es a menudo una sorpresa inminente para la cual debemos estar preparados, ¿no? Dios usa las calamidades para recordar a todas las personas que la muerte es a menudo una sorpresa inminente para la cual debemos estar preparados. Y el versículo 5, si pones atención, vas a ver que letra por letra, punto por punto y coma por coma es idéntico al versículo 3. Si tienes tu Biblia ahí, lo puedes cotejar. Versículo 3 y versículo 5 son idénticos. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí el Señor nos está hablando de varias cosas. Lo primero es que el Señor está diciendo que estas personas que murieron no eran peores que el resto. Es decir, está implicando que los que no murieron no eran mejores. Es decir, está implicando que nosotros no somos mejores. Esa es la implicación directa para nosotros. Por lo tanto, el mayor cuidado que tenemos que tener es el cuidado con lo que pudiéramos denominar el buenismo. No creo que exista esa palabra, pero creo que tú entiendes de qué estamos hablando. El buenismo es cuando creo que yo soy bueno, o bueno, no sé si bueno, pero soy mejor que. Yo no soy como aquel, ¿no? Como aquel fariseo que oraba y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador, porque yo soy mejor que él, ¿no? Y esa oración farisea muchas veces puede estar escondida en nuestros corazones, creernos mejor que el resto, mejores que el resto. Sin embargo, Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Debemos estimar, ¿a quién dice? Al pastor, ¿verdad? ¿A quién dice? Cada uno a los demás, a todos. Debemos estimar a los demás como superiores a nosotros. Es decir, que esto termina con el buenismo. Yo soy mejor que este publicano que está aquí orando y que yo soy mejor. No somos mejores, ¿no? Tenemos que entenderlo. Y si en algo fuésemos mejores, ¿no? Si quizás en algo efectivamente hubiera algo mejor, tenemos que entender que no sirve de nada. Hay un ejemplo que es muy conocido, que es muy repetido y que probablemente tú lo hayas escuchado o no, pero que viene muy al caso y permíteme compartírtelo. Tiene que ver con una competencia de salto en donde necesitamos llegar a poder salvar nuestras vidas, ¿no? Es decir, quien salte muy alto va a poder ser salvo. Entonces vienen personas saltando y uno salta bien poquito, ¿no? Bueno, yo no sé cuánto puedo saltar, pero no creo que pueda saltar mucho, ¿sí? Entonces uno salta 30 centímetros, el otro salta 50 centímetros. El que salta 50 está contento porque dice, mira, salto más que tú. Y de repente aparece uno que salta 1 metro de alto, sin carrera. ¡Wow! ¿No? Pero hace poco tiempo alguien rompe el récord mundial, y esto es un dato verídico. Saltó 1,61 m sin carrera. O sea, sin carrera se sube hasta un lugar que está 1,61 m de alto, ¿no? Y nosotros decimos, wow, ¿no? Y esa persona dice, qué impresionante que soy, cómo salto. Y tú no saltas nada, ¿sí? Pero ¿saben cuál es el problema? Que después Cristo nos dice, mira, todo muy bien con sus saltos, pero para lograr ser salvo tenían que brincar de un solo brinco hasta la punta del pico del Empire State.
Así van a llegar a ser salvos, con ese salto. Entonces dime tú, ¿qué diferencia hay entre el que salta 30 centímetros y el mayor saltador del mundo que salta 1,60 m? ¿Habrá alguna diferencia? A ninguno de los dos les cuenta. ¿Te das cuenta? El Señor quiere hablarnos en este día acerca de que necesitamos arrepentimiento. Este mensaje que el Señor está dando aquí, como les decía, es el final. Estos 9 versículos del capítulo 13 son el final de un mensaje que empieza en el capítulo 12 y termina exactamente por donde empieza el mensaje. ¿Te acuerdas cuando empieza el mensaje del Señor? Empieza con la predicación de Juan el Bautista. ¿Y te acuerdas cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepentíos. Y el Señor termina con el mismo mensaje de la necesidad que tenemos de arrepentirnos. ¿Qué es arrepentimiento? Bueno, 33:41 del Strong's, metanoeo, que es un derivado de metanoia, 33:40, que es, ya lo conocemos, meta, cambio, noia, mente, es un cambio de mente, es un giro, es dar la vuelta, voy en una dirección y de repente me doy la vuelta y voy hacia el otro lado. Eso es arrepentimiento, eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Y por supuesto que si hay un verdadero arrepentimiento y cambio de dirección, va a haber un cambio visible. ¿Sí? ¿Habrá un cambio? Sí. Imagínate que nosotros venimos por la carretera y a mitad de camino nos arrepentimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me quedo ahí, me arrepentí, no voy a ir a Monterrey. No, esos hermanos de Monterrey me caen bien gordo. Entonces, imagínense, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Me arrepiento y digo, me quedo en la mitad de la carretera. ¿Eso es arrepentirme? No. Arrepentimiento es que me regreso, hago marcha atrás y voy en sentido contrario a donde iba. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Eso va a traer una repercusión? Claro que sí. Trae una repercusión. Ahorita, por ejemplo, no estaríamos aquí. Estaríamos en otro lado. O sea, va a haber un cambio en las cosas. El arrepentimiento debe traer un cambio y de eso es de lo que nos va a hablar el Señor ahora mismo. Porque como nosotros somos muy buenos para engañarnos a nosotros mismos, somos muy buenos para autoengañarnos, ¿no? Algunos de nosotros hasta somos capaces de hacernos trampas jugando al solitario. Te ríes, pero es verdad. Yo lo he hecho. Jugando al solitario con las cartas, ¿no? Y una trampita a ver si logro ganar, ¿no? Nos autoengañamos. Pero Dios, que es más sabio, que es más sabio que todo, que lo necio de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres, entonces nos dijo, mira, para que no te engañes solo, esto va a funcionar así. El arrepentimiento va a dejar una evidencia y entonces no te vas a poder hacer trampa jugando al solitario, porque vas a ver y cuando veas la evidencia te vas a dar cuenta que el arrepentimiento era verdadero. Tú te vas a dar cuenta que el arrepentimiento es verdadero, yo me voy a dar cuenta que el arrepentimiento es verdadero y cada persona se va a dar cuenta que el arrepentimiento es verdadero. Por eso, la primera sección del versículo 1 al versículo 5 tenía por nombre arrepentimiento para salvación. Y esta segunda mitad, que es desde el versículo 6 al 9, dice frutos genuinos de arrepentimiento. Así que vamos a ir a esta segunda sección en donde claramente hay una división y hay una parábola. Y vamos a leer el versículo 6. Dice el versículo 6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. El hombre tenía una viña, vino a buscar fruto y no lo halla. Bueno, primero hablar acerca de que las higueras abundaban en Israel, por eso se las menciona alrededor de 50 veces en la Biblia, las higueras o los ejemplos con las higueras, ¿no? Aparecen muchas veces, porque eran muy comunes. Lo normal, en un contexto de una viña, que es un lugar específico para la siembra, es que la planta tenga todo lo que necesita para crecer.
Sin embargo, aún y con que esa planta tenía todo lo que necesitaba para crecer bien y dar fruto, no había dado fruto. ¿Sí? Dice que el hombre vino a buscar fruto y no lo halló. La pregunta es, ¿para qué queremos nosotros una higuera que en una viña que no dé fruto? Es decir, tú me dirás, bueno, te puede dar sombra. En este caso, en una viña está puesta específicamente por el fruto, para recoger el fruto. Entonces, si hay una planta que no da el fruto, no sirve para nada. Ahora, esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Cuáles son los frutos de los que está hablando la parábola? Y otra pregunta, ¿tendrá que ver esta parábola con lo que acaba de hablarnos el Señor antes? La segunda pregunta la podemos contestar fácilmente. Tiene todo que ver. Es el mismo tema. Y entonces, ¿cuáles son los frutos? ¿De qué necesitamos fruto en nuestra vida? ¿Cuáles son los frutos? Bueno, muy claro en Lucas 3.8 y Mateo 3.8. Hasta están sincronizados los versículos en el número, impresionante. Lucas 3.8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Los frutos de qué son? De arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Necesitas arrepentimiento? Espera. Yo voy a Familia Semilla Monterrey. Espera, ¿no estás hablando? ¿Qué? ¿Necesitamos arrepentirnos? ¿Sí? No, que Abraham tengo por padre. No. Necesitamos arrepentimiento. Mateo 3.8, la misma cosa. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no pensáis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículos Mateo y Lucas 3.8 que nos hablan exactamente de lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los frutos que Dios viene a buscar? Los frutos de corazones arrepentidos. Que cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un montón de evidencias. Un montón de evidencias. Esto me trae a la mente la preciosa historia de Zaqueo. ¿Te acuerdas? Es el capítulo 19 de Lucas, ¿no? En donde Zaqueo era un cobrador de impuestos, era un ladrón, era un publicano. Era alguien que, aun siendo judío, le robaba a los judíos y se quedaba con una lana. Sin embargo, un día el Señor lo llama y se sienta el Señor a comer con él a la mesa. Y Zaqueo, redargüido en su corazón, y se arrepiente de todo lo que había hecho en ese momento. Él antes pecaba y ni le importaba, la verdad, ¿no? Él decía, mientras más pueda tener, mejor. A mí qué me importa si le saco más dinero a este o al otro. Yo me siento bien, mientras yo tenga estoy bien. Pero de repente hay un cambio y una transformación en la vida de Zaqueo. Pasa algo que es inexplicable, porque de un momento a otro, él es redargüido y se arrepiente. ¿Y cómo sabemos que el arrepentimiento de Zaqueo fue genuino? Por lo que dice a continuación. Dice, a los que le debo, se los voy a devolver cuadruplicado. ¿Hubo un efecto? Claro, hubo un efecto. Un efecto de un genuino arrepentimiento que produjo cambios en la vida de Zaqueo. El Señor viene y cuando venga no te va a preguntar a qué iglesia ibas, no te va a preguntar si te perfumabas el domingo en la mañana para ir a la iglesia, no te va a preguntar si tus papás eran cristianos. No. El Señor viene, es más, no te va a preguntar nada. Va a venir a buscar los frutos. Va a venir va a recoger los frutos. A ver, aquí qué hermosos frutos que hay de arrepentimiento. Mira esta persona. Dios va a decir, la conocía bien. Era un miserable, era un patán. Y aunque todavía en su corazón tiene vestigios todavía de ese viejo hombre, tiene un corazón quebrantado, que le duele su pecado. Y veo todos los frutos de arrepentimiento en su vida. Veo todas las cosas que en su vida ahora son diferentes, porque ese arrepentimiento trajo un fruto de justicia en su vida. Por lo tanto, nos hacemos una pregunta.
¿servirá de algo llamarnos, decirnos, autoproclamarnos cristianos si no hay frutos de arrepentimiento en nuestra vida? Si todavía seguimos con el mismo rencores viejos, pasados, si todavía seguimos con celos, con contenciones, que lo único que demuestran es que nos estamos creyendo que somos superiores a los demás. ¿Servirá de algo? Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero yo les diré, nunca los conocí, apártense de mí. Yo vengo a buscar fruto y aquí no veo fruto, apártense. No vengo a buscar a alguien que me diga Señor, ni que me dijo Señor, ni que fue en iglesia 20, 30 o 50 años. Vengo a buscar frutos de la justicia de Cristo que operó en las personas y que ahora transformó sus vidas para la gloria de Cristo. Amén. Otra pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿cuáles son los frutos estos? ¿Estar hablando del fruto del Espíritu de Gálatas 5, 22, 23? Pero ¿saben qué? El fruto del Espíritu, miren, ahí lo tienen hasta en singular. Ese es el fruto del Espíritu en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿no? Mansedumbre. Pero yo creo que aquí está hablando de algo parecido, pero no de lo mismo. Creo que lo que está hablando de los frutos de arrepentimiento se emparenta mucho más con lo que nos dice la palabra del Señor en Lucas 3, capítulo 10. Este sí me gustaría que lo busques. Por favor, si me haces favor de buscar Lucas 3:10 y lo leemos juntos. ¿Te acuerdas que Lucas 3:8 les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Y no comiencen a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, ¿no? Entonces, más adelantito en el 10, dice que la gente le preguntaba, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, fácil muchachos, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Que esto nos recuerda a lo que ya nos habló, deja la avaricia porque la avaricia es idolatría y si tienes, comparte. Y el que tiene que comer, haga lo mismo, comparta. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? O sea, ¿cómo se manifestará el fruto del arrepentimiento del versículo 8, arribita? Él les dijo, no exijas más de lo que está ordenado. Es decir, no sean hipócritas, ¿no? O sea, no estén mostrando una cara que no es y haciendo que las personas tengan que cumplir cosas, cargas que ustedes no pueden mover ni con un dedo. No están dispuestos a mover ni con un dedo. Versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagan extorsión a nadie, no calumnen y conténtense con el salario, o sea, dejen el afán. Es el mismo mensaje. Todo lo que nos estuvo hablando el Señor desde el capítulo 2 es el mismo mensaje y todo tiene que ver con los frutos de una vida, un corazón arrepentido, que se dio cuenta, Señor, no la hago, Señor, no la armo, Señor, necesito de ti. Todos los días de mi vida necesito de ti. Y hoy me arrepentí y mañana me tengo que arrepentir otra vez. Porque pecador no soy porque peco, sino que peco porque hay algo dentro mío que es la condición de pecador, de la cual tengo que arrepentirme todos los días. También nos dice la Escritura, y esto no lo busquen, en 1 Corintios 6:18, huyan de la fornicación. En 1 Corintios 10:14, huyan de la idolatría. En 1 Timoteo 6, huyan del amor al dinero. Huye de las pasiones juveniles en 2 Timoteo 2:22, ¿no? Entonces, vemos cómo el Señor nos pide estas cosas, pero estas cosas tienen un problema. El fruto tiene un problema. El problema más grande acerca del fruto es que nosotros no tenemos la completa capacidad de generarlos. ¿Sí? Es como decirle a una planta, mira planta, para mañana quiero que tengas higos y la acabo de plantar ayer. Va a dar fruto, pero el fruto se va a dar en el tiempo del Señor y tenemos que saber que el fruto lo produce el Señor. El fruto que mencionábamos recién en la vida de Zaqueo, no lo produjo Zaqueo, él no lo había podido producir.
lo produjo ese arrepentimiento genuino que llegó a su vida, esa convicción de que ahora que soy un pecador, y entonces se produce el Señor produciendo frutos en la vida de él. Versículo 8 dice así: Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Hay un señor que pasan 3 años que viene a buscar fruto y no tiene fruto, entonces le dice al viñador: ya córtala. Y el viñador le dice: espera, vamos a seguir trabajando en ella 1 año más, vamos a darle chance un tiempo más, ¿no? Y bueno, aquí pudiéramos hablar de quién es el Señor y quién es el viñador. Yo creo que es el Señor ambos, ¿no? Yo creo que es la justicia de Cristo obrando en el cumplimiento de las cosas, ¿no? En el juicio que tiene que venir cuando no hay fruto, mezclado con el viñador, que es la misericordia en Cristo que tenemos todos. Y ese viñador que nos está hablando del tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo de la gracia. Ese viñador que dice: no lo cortemos todavía, vamos a darle chance un tiempo más. Mira, le vamos a cavar alrededor. De repente tú dices: ¿por qué me siento solo? Siento que las cosas no me salen, y el Señor está cavando alrededor. ¿Para qué? Para que el agua de su palabra te rodee y que ahora puedas dar fruto. El Señor está trabajando. Así como un día cuando no le conocíamos, el Señor nos empezó a cerrar puertas y abrir otras, y estuvo cavando y trabajando. El Señor sigue trabajando con nuestras vidas y dice: no lo cortes todavía. Todavía hay esperanza, porque no se han dado cuenta en qué tiempo estamos. Estamos en el tiempo de la gracia y de la misericordia del Señor. Dice 2 Corintios 6:2: porque dice la Escritura: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Qué tiempo estamos? En el tiempo de salvación, en el tiempo en el que el Señor vino a socorrernos. Isaías 55:6-7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor viene. Él dice: yo vengo a buscar fruto. Y va a haber un día que será el último. Pero mientras tanto, tenemos al viñador que está diciendo: espera, no lo cortes. Estamos en tiempo de la misericordia. Vamos a seguir trabajando en la plantita. Vamos a seguir cavando. Vamos a seguir regando. Vamos a darle chance. Porque ahí está. No ha dado fruto, pero el año que viene va a dar. Porque Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Así que creo que es buen tiempo el día de hoy para que finalmente entendamos la necesidad que tenemos de arrepentirnos. Que no podremos alcanzar el estándar de justicia de Cristo, que no somos mejores que los demás, que la única puerta que tenemos se llama arrepentimiento. Que si nos arrepentimos de todo corazón, entonces el Señor perdonará nuestro pecado, abrirá sus puertas y nos salvará. Y le damos gracias al Señor porque esos frutos de arrepentimiento son los que van a manifestar la vida en nosotros. Así que quiero pedirte que oremos juntos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por este día que tú nos has regalado, Señor, para poder escudriñar tu palabra, Señor, para ver la parte cúlmine de este mensaje en el cual tú nos estás hablando directo a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos estás mostrando nuestra necesidad de arrepentirnos, pero no solo de eso, sino que nos estás diciendo: mira, busca. Yo vengo a buscar frutos de arrepentimiento. ¿Dónde están esos frutos de arrepentimiento?
Ayúdanos, Señor, a examinarnos a nosotros mismos, a buscar dentro de nosotros mismos si están estos frutos y a volvernos a ti, Señor, de todo nuestro corazón. Hoy nos volvemos, Señor, hoy nos arrepentimos nuevamente, Señor. Hoy reconocemos que no somos mejores que aquellos que han sufrido tragedias, Señor. No somos mejores que nuestros hermanos, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que tenemos, al igual que cualquier persona, tenemos necesidad de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Venimos hoy con corazones contritos, humillados, delante de tu presencia, Señor. Reconociendo nuestro pecado, Señor. Y reconociendo que necesitamos, Señor, que tu palabra siga limpiando nuestras vidas. Que el viñador siga trabajando con nuestras vidas, Señor. Para que podamos dar fruto abundante y copioso, Señor. Frutos de justicia, Señor. Esos frutos de arrepentimiento. Te damos muchas, pero muchas gracias, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.